Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de peleas, las peleas, pelear, sobre todo en contexto de pareja. Pero antes de eso, y considerando que hay gente que pone los podcasts y esas cosas así como mientras está cocinando, al menos eso hago yo. Modo de contexto, ya estamos terminando septiembre, probablemente este capítulo lo vean la primera semana de octubre, ahí veremos dependiendo de qué tan rápido edite el video. Quería hablar acerca de esto previo a la festividad del 18, pero sinceramente tenía tanto trabajo y estaba hablando tantas cosas en paralelo a todo lo el mes de la prevención del suicidio que no lo había hecho. Así que había preferido descansar y darle prioridades a otras cosas. De paso, para el 18 fui a Lima en familia, probablemente también les haga un video acerca de viajar en familia. Y no sé si recomendaciones o algo así, pero quiero hablar acerca como de... No lo tengo muy bien definido si es que puede ser la experiencia de viajar sola versus viajar en familia, porque ahí como que tuve hartos elementos importantes como de reflexión personal, pero también como pensándolo desde la visión de los roles que cada miembro puede tener dentro de su familia. Pero ya eso será para un próximo capítulo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las peleas, porque en general es algo que las personas suelen consultar, ya sea porque tienen dificultades para poder abordar cierto tipo de conflictos en la pareja, como porque surgen preguntas acerca si es normal, está bien o no pelear con su pareja. Ahora yo estoy buscando mis lentes. Ya los encontré. Porque se me cansa la vista, además que ando con un poco de alergia, entonces siento que sin los lentes gasto la vista y como que se me pone lloroso el ojo, así que vamos a ver si los puedo limpiar. ¿Cómo vamos a organizar todo esto? Bueno, primero quiero hablarles acerca de lo que suelo ver dentro del espacio de la terapia de pareja. Quiero también hablar acerca de lo que a mí me pasaba con la idea de pelear y que también está ligado a lo que uno ve dentro del espacio de la terapia de pareja, como también algunas recomendaciones que podemos hacer. Veo mis lentes y siento que están súper sucios, pero no sé dónde está la cosita para limpiarlo, así que tenemos que conformarnos con eso. Y bueno, así como típico que yo siempre ando con mis torpeditos, ando con el teléfono aquí, donde tengo más o menos la estructura. Y primero, así como modo general, ¿cuál es la definición de pelea? Ya, acorde a la RAI, esas típicas instituciones que tienden a definir las palabras, tenemos que son las ideas que giran en torno a pelear en pareja. Acción y efecto de pelear o pelearse. Sería verbo intransitivo, batallar, entre paréntesis, combatir o contender. Contender, sí, no recuerdo haber escuchado esa palabra, pero bueno, contender con armas. O sea, si nos fijamos, es una palabra que está muy ligada a todo el tema bélico, ¿ya? Entonces, no es raro que tenga miedo la gente o preocupación de estar peleando, porque ya está asociado a lo que tiene una connotación bastante potente y bastante negativa. Así como también si buscamos discutir, ¿qué sería discutir? Dicho de dos o más personas, examinar atenta y particularmente una materia. Ahora eso suena así como como gente muy civilizada, pero no siempre se discute de esa forma. Ahora yo creo que la base ahí se entiende la definición. Estas son definiciones de la RAE, así que tampoco vamos a negar que no puede, o sea, que puede que hayan otro tipo de definiciones, pero son como las definiciones cortas que ya, como les digo, nos dan información de alguna posible connotación que pueda tener eso a nivel social y otro tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que yo suelo ver dentro del espacio de la terapia de pareja? Suelo ver primero que las personas tienen concepciones acerca de pelear, ¿ya? Primero de qué es lo que es una pelea, en qué consiste una pelea, cómo debiese darse una pelea, si es que es más o menos normal que eso ocurra dentro de una relación de pareja. Experiencias previas tanto negativas como positivas de esas, no solamente de sus experiencias personales, sino también de experiencias de lo que han podido ver en modelos de relaciones de pareja de sus familias de origen, de sus amistades, grupo de pares, colegas de trabajo, etcétera, que también influyen en cómo estas personas van construyendo su concepción, su percepción, su disposición, también apertura o no, a ese tipo de instancias. Y la verdad es que esto no es solamente en el espacio de la terapia de pareja, o sea, a mí también como persona natural me ha pasado que también he podido hacer asociaciones, he ido generando ideas, concepciones asociadas a la pelea, a pelear, si es que es correcto o no, a partir de eso mismo, de modelos de relaciones, de experiencias previas, etc.
Y va a ser interesante poder conocer algunos puntos de vista relacionados con eso, como de lo que yo les digo que he tendido a ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Primero hay que entender, como yo le digo a todas las personas, que uno se mueve desde su sistema de creencias y valores, que estamos dentro de un contexto específico. O sea, nosotros vivimos en una cultura específica, o una parte del continente, en un país específico que tiene una cultura específica, donde además no es solamente una cultura a nivel país solamente, sino también se van generando, no me gustaría decir microcultura porque siento que es como llevarlo a algo muy pequeño, pero en ciertas regiones, en ciertas comunas, en ciertos contextos, hay muchos más elementos que pueden influir en que esta idea de pelea, toda la información que va asociada a eso, sea algo mucho más específico y que puede ser distinto de una comuna a otra, de un contexto a otro, ¿ya? Entonces, eso desde ya hay que saberlo, ¿ya? Porque aquí no es que la gente, que yo peleo de cierta forma y que yo soy así, no. O sea, sí, puede que tú estés acostumbrado a eso, pero no es que tú naciste así y fue lo que vino, o sea, nadie viene puro aquí, o sea, como, no sé, me refiero a las relaciones de pareja, de cierta edad en adelante no vienes puro, no vienes con nada, vienes con visiones, con cosas que has visto en las películas, las noticias, la gente que te rodea, etcétera, etcétera, etcétera. Y dependiendo del tipo de concepción, del tipo de experiencia, de cómo tú has ido asimilando todo eso, es muy probable que eso influya a la hora de enfrentarte a situaciones en las cuales puedan haber peleas o no. Tanto simplemente la idea de verte en el escenario de estar en una pelea con una pareja, como en la pelea misma con tu pareja o tus parejas. Y bueno, primero, yo aquí estoy viendo mi torpedo, decirles que ¿qué cosas de estas que yo les acabo de decir pueden influir en que una persona tenga más o menos disposición? Como yo les mencioné, estaban, por ejemplo, los modelos. Dependiendo del tipo de modelo de relación de pareja que uno ha tenido de manera cercana, o sea, es decir, las relaciones de pareja y las situaciones de pelea que hemos visto de otras parejas es muy probable que también influyan en cómo nosotros nos vamos a ver a la hora de desenvolvernos en ese tipo de contexto. Si yo no he tenido modelos de personas que pelean, de parejas peleando, me pueden pasar muchas cosas, y esto es algo que a mí me ha pasado por experiencia propia, por experiencias que he conversado con colegas, por incluso lo que he visto en personas en la terapia de pareja, que si tú no has visto modelos de peleas, si tú no has visto, por ejemplo, ya tu papá, imaginémonos contexto tradicional, estaban casados y tú nunca los viste pelear, te pueden pasar muchas cosas. Opción 1 podría ser, y que va a ser como opción súper reduccionista porque pueden haber una multiplicidad de respuestas, pero lo más común es lo que yo tiendo a ver, que no hay modelo, no has visto a mis papás pelear, entonces no sé cómo afrontar esa situación. Si no vi peleas, quizás pienso que las relaciones saludables son aquellas que no tienen peleas, donde cuando hablo de pelea no significa, oye, ahí tenemos que revisar y después yo les voy a dejar unas preguntas como de reflexión, no vamos a estar pensando que automáticamente es gente gritándose, golpeándose o ejerciendo cualquier tipo de violencia, no. Puede ser una discusión, una diferencia de opinión, un intercambio de ideas, de hablar tranquilamente, de manera asertiva, decir yo la verdad es que entiendo tu punto, pero no comparto eso, no estoy de acuerdo, no me siento a gusto, déjame dar una vuelta, bla, bla, y después vemos si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Eso podría ser una pelea, como también podría ser algo de personas que se están tirando el plato por la cabeza. Entonces, desde ya hacemos alusión a que el pelea va a tener una cantidad de posibles definiciones o características específicas desde tu punto de vista, el mío y de todas las otras personas con las cuales nos vinculemos, ¿ya? Pero, como digo, si la persona no ha tenido, no ha visto a sus papás pelear, las personas cercanas o las parejas que ha tenido como modelos cercanos pelear, lo más frecuente que yo he visto y tiendo a ver es eso, como personas que dicen, oh, yo nunca vi a mis papás pelear, entonces a lo mejor pelear es malo. Las relaciones de pareja donde las personas pelean, ¿serán poco saludables? Son preguntas típicas que las personas se hacen. También puede pasar que, dependiendo podría ser el clima emocional que se genera en la pelea, en cuanto a las tonalidades, las entonaciones, la parte
la expresión corporal y todo eso, la persona también lo pueda tomar de una forma desprevenida, por ejemplo, de decir, yo no sé qué es esto, nunca me he enfrentado a una persona que se comporte de esta forma en un contexto de pelea, por lo tanto esto me genera incertidumbre, me puede generar ansiedad, me puedo quedar impactado, por ejemplo, o sea, una sensación de no saber qué hacer ante eso. También hay personas que les puede pasar que han tenido modelos de relaciones de pareja donde ha habido peleas, personas que se han expuesto a personas que pelean constantemente y dependiendo, como digo, del tipo de característica que se da en esa pelea puede generar más o menos disposición. Por ejemplo, algo bastante frecuente es, oh, yo veía a esos modelos que eran mis cuidadores primarios que peleaban y cuando peleaban se tiraban cosas, o sea, había violencia claramente. Entonces es muy probable que cada vez que yo me vea enfrentado a una situación donde hay pelea, si yo no he revisado eso, no me he cuestionado cosas, no he sanado, si es que hay que sanar algo, todo lo que tú quieras asociado a esa experiencia, no va a ser raro que tú estés en una situación de pelea donde empiezan a haber señales de pelea y automáticamente te puedas ir a tu experiencia del pasado, donde quizás puedes empezar a pensar que tu pareja podría empezar a tirarte cosas y repetir exactamente el mismo comportamiento que estas personas que eran tus modelos, siendo que puede ser que no y que esta persona nunca vaya a hacer algo así porque quizás nunca tuvo ese tipo de modelo, no está en su persona hacer eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no va a ser raro y eso es lo que muchas veces yo he encontrado en el espacio de la terapia de pareja, de personas que anticipan la acción de la otra persona o la reacción, comportamiento genérico, emocionalidad, etcétera, en base a lo que han visto de esas experiencias que generalmente eran negativas. Podría ser esto que les digo yo de tirarse cosas, podría ser el que el papá o la mamá gritaban, le gritaba al otro, a veces son quedarse en silencio también, o sea, puede ser una multiplicidad de estilos de afrontamiento, personas que toman distancia, que se alejan, que se van de la casa, gente que a lo mejor esas personas que tuvieron cerca y las formas que tenían de afrontar los conflictos era abandonando la situación, abandonando a la pareja, abandonando a los hijos, por ejemplo, donde ahí es más complejo porque se suma el tema de la crianza de los hijos, entonces si incluyen a los hijos, a lo mejor pueden sentir que su pareja hasta va a abandonar la familia y a lo mejor era una situación que se podía conversar, como digo, de manera tranquila y asertiva. Entonces podemos tener todo ese tipo de reacciones y es bueno ser consciente de que eso existe. Es bueno saber que existen modelos con los que hemos crecido, ya sea de manera cercana o no tan cercana. Cuando digo no tan cercana, porque a lo mejor que existe en un contexto donde las personas que estaban no tenían relaciones de pareja, bueno, ya tienes un modelo, es decir, no tuviste, ya te puede influir porque es algo desconocido para ti. Como también pueden ser cosas cercanas como a lo mejor los medios de comunicación, si te la pasabas viendo teleseries donde las teleseries discutían de cierta forma, quizás tú también crees que es así. Yo sé que hay gente que me dice, ay, ¿cómo vas a aprender de las teleseries? Realmente las personas aprenden a través de eso. O sea, si en estos tiempos las personas, la cultura, el proceso de socialización y todo eso se ve influenciado por TikTok, por los Reels, Instagram y todo, no me digas que no va a pasar con las teleseries, ya es por poner un ejemplo, lo mismo que los reality y todas esas cosas. Yo no veo reality porque me aburren, pero es por poner un ejemplo. Que pueden ser ejemplos de cosas que tú puedes ir aprendiendo, como ejemplos de cosas que tú digas, yo le hago la cruz a eso, yo no quiero hacer eso, y también está bien. Entonces pueden ser modelos, o sea, lo que yo vi, lo que no vi, de lo que yo vi, algo con lo que yo me siento identificado o identificada y que puedo repetirlo, conscientemente o inconsciente. Como puede ser algo que yo digo, no quiero hacerlo, puede ser la ausencia de, etc. Y en ese sentido, preguntas que uno debe hacerse es, primero, ¿qué entiendo por pelea? Segundo, ¿qué modelos son los que yo he tenido? ¿Cómo lo he vivido? ¿La persona con la que yo me estoy vinculando en una relación de pareja tendrá las mismas experiencias? ¿Habrá tenido los mismos tipos de modelos? ¿Cómo serán esos modelos? ¿Cómo esa persona vive las peleas? Yo sé que estas son preguntas que en general la gente no se hace y que, bueno, se las hacen en terapia de pareja justamente cuando llegan a trabajar eso, pero si tú estás escuchando esto es algo que desde ya tú te puedes hacer. Si yo me voy a lo que es mi persona, la persona del terapeuta y Marisol persona natural, así como que estamos haciendo una decisión ahí de personas, soy muchas más Marisoles, ¿no? Pero pensando en que obviamente uno es lo que cuando yo trabajo estoy en un rol específico y en mi vida privada, mi vida cotidiana, trato de ser lo más coherente posible, ¿ya? Dentro de lo que se puede, porque desde mi punto de vista la gente no puede ser al 100% coherente, realmente hay cosas que te llevan a no serlo, pero bueno, uno trata de eso.
Y si yo trabajo con parejas, trato y en el mejor de los casos he revisado qué es lo que me pasa a mí con la idea de pelear, cómo yo he podido pelear en relaciones de parejas anteriores, cómo ahora considero que sería positivo el tener ese tipo de instancias, cosas que no me gustaría volver a hacer, etcétera, etcétera. Porque desde ya, si también tú estás escuchando esto, pensar un poco que uno en general, primero que a uno no le enseñan a cómo ser y estar en pareja. Segundo, generalmente este tipo de situaciones y de análisis las personas lo hacen cuando las peleas tienden a tener una intensidad mucho más elevada cuando llegan a situaciones graves, pero son cosas que uno se puede cuestionar cuando no necesariamente está en pareja o cuando se está en pareja no necesariamente ha ocurrido algo grave, ¿ya? Y que de todas formas sirve para conocerse. Ese es mi punto de vista. Hay gente que puede vivir su vida tranquila sin conocerse y ya eso es otra cosa. Pero bueno, si estamos aquí escuchando esto es como para aprender otras cosas y preguntarnos cierto tipo de... hacernos cierto tipo de interrogantes. Entonces, pensando un poco en mi historia, los modelos que he tenido y también cómo yo viví el proceso de formación como terapeuta de familia y pareja, que ya más adelante les quiero hacer un video acerca de eso, pero legalmente todavía no puedo hacerlo. Entonces, claro, de mi experiencia personal, por ejemplo, en mi caso, yo gran parte de mi infancia y adolescencia no viví, desde mi punto de vista, no veía peleas, ¿ya? Quizás mis hermanos tienen otro tipo de visión, mis papás también puede ser que la tengan, yo no lo sé, pero yo al menos no tengo como recuerdos de que haya habido así como, peleas graves, recurrentes, para nada, ¿ya? Así como tampoco cosas que en general tienden a generar discusiones de pareja como celos entre los papás y cosas así, tampoco lo vi. Bueno, por si no lo sabes, tengo un video donde hablo acerca de los celos en las relaciones de pareja, así que si quieres puedes revisar el canal y todo eso y ves el tipo de contenido. Y por no tener eso, no sabía, no tenía pinche idea de cómo se hacía eso. Ahora, después cuando me empecé a vincular en relaciones de pareja, me pasaban hartas cosas. Me pasaba que le daba una connotación negativa a pelear, porque creía que era algo malo, ¿ya? Sin ni siquiera haber tenido modelos de eso. Pensaba que era algo malo porque lo tenía asociado de que, las personas que discuten seguido es porque hay algo que no está funcionando, ¿ya? También tenía la visión de que cuando ocurrían peleas eso era posibilidad de disolución de un vínculo. Y ese punto también es importante. ¿Por qué? Porque al momento en que como digo yo, esas cuestiones nunca me las había cuestionado, me las cuestioné así como con suerte saliendo de la carrera, porque cuando tuvimos el ramo de psicología de la familia pareja en pregrado, la verdad es que era bastante peca el ramo. Menos mal se pudo mejorar ya después en las próximas generaciones y yo participé en una de esas. Estoy orgullosa de eso. Hola a mis estudiantes, ex estudiantes si me están escuchando. Y también, bueno, y me lo tuve que cuestionar claramente cuando me llegaban motivos de consulta asociados a discusiones de pareja, de decir qué pienso yo acerca de eso, cómo me posiciono respecto a eso, qué opiniones tengo, qué me pasa éticamente, bla, bla, bla. Y ya en el momento de estar el proceso de la formación de terapeuta de familia y pareja, que duró 2 años, claramente me lo tuve que cuestionar. Así como cuestionarse la idea de pelea en general, porque aquí yo lo estoy hablando de la pareja, pero también eso se puede dar en las familias, ¿ya? Y claro, al momento de cuestionarme todas esas cosas, de verme enfrentada a empezar a atender parejas con mi coterapeuta, de estar en un proceso de observación porque las sesiones eran grabadas y uno iba revisando las intervenciones y también teníamos colegas que veían las sesiones en vivo y después analizábamos todo eso. De cierta forma a mí me pasaba que las peleas me daban cosas, como que me generaban un cierto grado de tensión. Cuando había violencia, claramente, porque a mí no me gusta la violencia y no me pasa desapercibida la violencia, me genera algo. Entonces, y no estaba acostumbrada tampoco como que haya visto mucha violencia en esas sesiones, pero en algunas situaciones sí las hubo y ahí uno se revisa como persona del terapeuta, que eso también está en la parte de la formación. De lo que a mí me pasaba con ese tipo de situaciones, porque como digo, me generaba un cierto grado de tensión y no es la idea que en ese tipo de situaciones eso vaya a influir en el trabajo que tú estás haciendo con estas parejas. Entonces, dentro de todas esas cosas que conversábamos, que analizábamos y que se hacían en conjunto con estos profesores que nos acompañaban en todo el proceso de formación, junto con nuestros colegas con quienes también nos retroalimentábamos,
Yo me di cuenta que, claro, tenía un tema de la pelea que lo tenía asociado como algo negativo y tanto por lo que pasaba a nivel cultural, porque tampoco estaba tan informada a nivel teórico, o sea, porque ya después yo les voy a dar tips de qué cosas debiésemos considerar a la hora de tener una situación de pelea. Y además me había pasado que las experiencias previas que yo había tenido al momento de afrontar peleas en pareja no habían sido muy positivas. Ahora, cuando digo no muy positivas, quiero aclarar que no he vivido violencia física ni cosas por el estilo, menos mal, ¿ya? Pero sí hay cierto tipo de cosas que uno actualmente describe como violencia, o sea, partiendo de cosas como la ley del hielo. O sea, yo dentro de mi primera relación de pareja tenía, creo que sí, 18 años con suerte, donde yo no tenía para nada trabajado todo lo que tiene que ver con la regulación emocional, y que son cosas que he ido trabajando, lo trabajé estando finales de pregrado, como también ya todos estos otros años, porque es algo que de verdad debiésemos todos trabajar, porque uno no nace sabiendo esas cosas. Y recién cuando empecé a trabajar esas cosas me di cuenta que yo, por ejemplo, en la primera relación de pareja que tuve, hacía la ley del hielo. O sea, primero porque yo no sabía cómo gestionar mi enojo, no sabía cómo gestionar la tristeza. En general, yo era una persona que no me conectaba con la tristeza, y cuando habían cosas que me molestaban, con lo que sí conectaba era con el enojo. Y eso sí podía expresarlo, pero no de una manera muy asertiva que digamos, ¿ya? Y la tristeza quedaba ahí. El problema es que, claro, eso significa que yo no lograba regularme emocionalmente de una forma adaptativa, positiva, segura para mí, porque me guardaba cosas y todo eso. Y claro, y estaba con una persona que también tenía asociado que las peleas eran negativas, y esas cosas como que nunca terminaron en nada grave, pero de cierta forma igual, bueno, pues nosotros estas cosas las conversamos muchos años después y analizábamos cosas de lo que fue la relación. Tenemos muy buena relación ahí con este ex. Y claro, o sea, eso fue netamente por falta de experiencia, falta de herramientas. Pero más allá no pasaba nada negativo como tal. Después yo me acuerdo que estuve en otra relación que, bueno, ya esa de otras características. Es como cuando uno dice, cuando te advierten, te dice, amiga, sal de ahí. Bueno, yo también estuve ahí, yo también debería salir. Todos tenemos tejado a vidrio, ¿ya? Pero ya no. Ya no, uno no se conforma. Y claro, con esta persona, por ejemplo, cuando me vinculé, me pasaba que esta persona, las experiencias previas que había tenido, ahí me parecían súper heavy, ya así como primera red flag que te parezca heavy la experiencia de la persona, porque esta persona me había comentado que cuando peleaba, o había peleado con una ex pareja que había tenido, habían terminado hasta gritando en la calle, y para mí es como, güey, esa cuestión no es normal, o sea, no es sano, ya, porque yo nunca en mi casa vi, nunca me gritaron, nada de esas cosas, entonces era como, what the fuck. Y claro, las veces que había situaciones donde habían cosas con las que yo no estaba a gusto, y que fue entre falta de madurez, inexperiencia y un montón de otro tipo de cosas, que yo hago mi mea culpa de que no tenía las herramientas para expresar todas mis necesidades, hacerlas valer, bla bla bla, sumado con todas las otras cosas que no les voy a comentar que tenía esta persona. Pasaba que cuando habían situaciones de pelea, que eran muy pocas, me decía, yo creo que habremos peleado en la cantidad de tiempo que duramos, que igual fue bastante para la edad que teníamos, habrán sido como 3 o 4 nomás, si es que 2, así 2 y media diría yo, y que yo creo que no había más, porque yo no decía nada de cosas como que me molestaran y cosas así. Que se daba que, claro, yo cuando empecé a mostrar cosas que no me gustaban y habían situaciones de pelea, esta persona reaccionaba de una manera muy exaltada, subía el tono de voz, empezaba a hablar golpeado, y yo había vivenciado, lamentablemente, comportamientos violentos de parte de esta persona, nunca hacia mí, sino hacia objetos de las habitaciones, y también hacia figuras importantes de su familia, ¿ya? Entonces, de cierta forma, primero yo no decía nada por todas estas cosas que yo les decía, y aparte, cuando ocurrían esas cosas, empezaba a subir el tono de voz y todo, ahí automáticamente yo me conectaba con el miedo. Esto que yo le estoy diciendo son cosas que yo he analizado con el tiempo, con terapia, con amistades, todo eso. En el momento no era capaz de hacer el clic y decir, esto es perturbador, esto me siento incómoda, me siento en peligro, debería retirarme, adiós, cortar el vínculo y chao. No, uno era chica, inmadura, como le digo, y un montón de cosas, y no lo hice, pero ahora ya hago esa reflexión y digo, claro, había miedo. Entonces, así como pasaba eso, que yo anticipaba que a lo mejor me podía pasar eso que estaba pasando con esta, que le había hecho a estos objetos y lo que le había hecho a esta figura importante en su vida, de su familia,
quizás también me lo podía hacer a mí. Y ante eso, no es raro que en mi mente se haya generado esta idea de, oh, pelear significa que es muy probable que haya violencia, por ejemplo. Entonces yo decidí no pelear, ¿ya? Y ahí también tenemos un modelo, ¿ya? Que como ustedes se fijaron, se empieza a mezclar con hartas cosas, como con la forma que tenía la persona, con expectativas de lo que yo podía pensar de cómo la persona podía reaccionar por lo que me había comentado de sus experiencias del pasado, pero además que yo había visto con otras personas, no conmigo, entonces todo se mezclaba. Después me pasó, yo les cuento todas estas cosas sin filtro. Después me pasó que me vinculé con otra persona, no duró el tiempo que quizás a mí me hubiera gustado, y esta persona sí se podía discutir. Ahora, discusiones habrá habido una, si es que de hecho yo creo que casi ni hubo, porque nos llevamos demasiado bien. ¿Y qué es lo que pasaba? Que ahí yo entendí que sí se podía pelear sin que pasara nada malo, ¿ya? No había ansiedad, no había miedo, se generaba una conversación súper tranquila. Tiki-taka. Como digo, esa situación no prosperó. Y después estuve con otra persona, que esta persona era totalmente distinta. Y desde mi punto de vista, creo que sí esta persona había tenido modelos muy evidentes, marcados respecto a discusiones, peleas entre sus figuras paternas, pero nunca me describió realmente cómo lo había vivido, por otro tipo de cosas personales que no voy a entrar en detalle, pero sí me daba cuenta que esta persona, primero, no le gustaban los conflictos, segundo, cuando había algo que incomodaba o que había que conversar, que desde mi punto de vista era importante conversar para que la relación prosperara, trataba de evadir eso esta persona. ¿Ya? Entonces ahí yo empecé, claro, adquiría y decía, a lo mejor pelear es difícil con esta persona, ¿ya? Que como digo, pelear no es agarrarse a golpes ni nada, sino conversar de cosas que están molestando, que a lo mejor sería positivo aclarar, etcétera, etcétera. O sea, esta persona lo evadía. Y pasaba que ocurrían situaciones de pelea y esta persona se iba. Y de cierta forma yo quedaba como, what the fuck. Y recuerdo que en su momento lo conversamos. Más que lo conversamos, yo reconozco que lo planteé como una crítica de decir, yo entiendo esto, lo entiendo. O sea, teóricamente lo he visto, lo entiendo, yo te entiendo, te quiero y todo. Pero es importante que tú sepas que el hecho de que cada vez que haya alguna situación de discusión tú tiendas a evadir esto, hagas la ley del hielo. Porque también hacía la ley del hielo como yo lo pude haber hecho en esta primera relación, siendo que esta persona era mayor que yo y habían pasado muchos otros años. Pero bueno, cada uno con su aprendizaje y todo. Y además era una ley del hielo donde la persona de real desaparecía como por 3 días. Y yo como, ¿qué es esa vaina? Como que te tragaron los ovnis. ¿Ya? Y yo quedaba con toda la pinche ansiedad así como de, what the fuck es esto? O sea, como de, ¿qué es esto? Donde hay uno también dice, Pepito, también debería haber salido de ahí. Porque si en el mejor de los casos esta persona no quería modificar eso o no ajustarse mutuamente a cada uno su forma de afrontamiento y todo eso, sino que esta persona era como, no, yo soy así y no quiero cambiar o no sé cómo cambiar, pero me quedo ahí, no funcionaba. Ahora, ¿qué pasaba? Que como le digo, yo lo hice como una crítica, así como, oye, yo entiendo que esa cuestión, yo te quiero y todo, pero sinceramente estáis teniendo una actitud como de viejo mierda, así como, disculpando la expresión, o sea, como de viejo mierda boomer, que lo único que hace, como se enoja y va y tira la cuestión así, y después como que se va, y después hacía como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera pasado. Y yo no tengo paciencia para eso, o sea, como, no tengo paciencia para eso porque tengo personas cercanas que en su momento fueron así, ¿ya? Personas con las que yo crecí, que después, que habían situaciones de discusión y después hacían como si nada hubiera pasado. Y a mí esa cuestión no me gusta. Entonces, ya después uno crece, porque al principio uno es chico y uno no entiende esas cosas como, ¿por qué esta persona está haciendo como que no pasará nada? Pero ya después uno crece, es adulto y, al menos en mi caso, yo a esas personas que yo le estoy mencionando, se lo he dicho así como, oye, aquí somos todos adultos, como que eso que tú estás haciendo, como que hazte ver o como que en verdad tiene un impacto en el otro, entonces no esperes como que nada hubiera pasado. Entonces, claro, con esto que yo elegí a esta persona, igual, lamentablemente no fue suficiente, el amor no fue suficiente, la motivación no fue suficiente, se mezclaron temas de salud mental, hizo que todo fuera mucho más difícil.
La cuestión es que terminó, pero claro, con esta persona yo me puse a analizar todo esto y fue algo que conversábamos, hasta como la pauta de relación que teníamos nosotros, como cada vez que hay una discusión pasa esto, yo hago esto, tú haces esto, yo siento esto, tú sientes esto, pero al final no logramos encajar porque nos faltaban herramientas y también es desgastante en algunas situaciones seguir trabajando en eso, y yo lo entiendo, y por lo mismo entiendo esas parejas que cuando llegan a terapia de pareja hay algunos de los miembros de pareja que ya está chato, o sea, porque sabemos que es agotado, no imposible, pero es agotado, ese agotamiento existe y hay que decirlo. Entonces, ahí me pasaba, como les digo, que esta persona tenía esa forma y desaparecía. Entonces, se cortó el... Volvemos, se había cortado la grabación. Entonces, como yo les decía, claro, con esta persona me pasaba que, al parecer las peleas significa que esta persona se va. ¿Será que el vínculo se va a disolver? Pero más que yo supiera como que el vínculo se va a terminar, porque como yo veía eso, yo pensaba eso, y de hecho se lo decía, me decía, no pasa eso. ¿Ya? Pero tampoco una persona me explicitaba que necesitaba espacio. Ahora, una vez que entendí que no se iba a disolver el vínculo, independiente de que eso no fuera a pasar, yo sí entendía y me daba cuenta, quizás no lo verbalicé lo suficiente, pero ya no importa, si ya no estoy con esa persona, y espero que esta persona esté aprendiendo todas estas cosas. En el mejor de los casos, si en algún momento decide rehacer su vida y conocer a una persona y enamorarse, hacer las cosas un poco mejor, ¿ya? Que me consta que conmigo lo hizo mejor ni con la otra persona, y lo agradezco, y estaré eternamente agradecida, con mucho amor y mucho cariño de por medio. Como yo también espero hacer lo mismo con nuevas personas. Pero sí tenía claro que, independiente de que el vínculo no se fuera a disolver, sí generaba un desgaste, sí generaba que cada vez que nosotros peleábamos y se generara que la persona tomara distancia, y que además tuviera esto como de cortar la comunicación y de cierta forma castigarme por ejemplo, al no contestar, al ignorar y otro tipo de cosas, era una forma de castigo porque la persona esperaba que yo le rogara y siguiera insistiendo para que esta persona hablara. Y yo no iba a hacer eso porque uno rogando a la gente, o sea, no. Ya, si tú te quieres ir, quieres tener una vuelta, dime que necesitas espacio y está bien, pero no esperes y hagas como si nada, como que uno va a estar todo el rato rogando, porque esa cuestión no es sana. Entonces, claro, ese desgaste era de lo que yo era consciente y quizás esta persona no. Entonces, con esto quiero decir que yo empezaba a hacer esas asociaciones, o sea que si cada vez que peleamos va a ocurrir esto, significa que va a ser un desgaste de la relación. Por lo tanto, yo quizás no voy a querer pelear, porque yo no quiero que la relación se desgaste. Y empezaba a suprimir cierto tipo de cosas. Eso fue en mi caso en estas experiencias previas donde yo les decía que, a excepción de esta que yo les conté que duró poquito, el pelear tenía consecuencias negativas para lo que yo quería del vínculo, que era que fuera un vínculo que prosperara, que durara, que disfrutáramos, etc. Y después fui conociendo otro tipo de personas. Y de cierta forma ahí entran las amistades en juego, porque yo le estoy hablando de esto de la terapia de pareja, pero en el caso de las amistades también a uno no se le enseña cómo a pelear con las amistades. En el mejor de los casos, si tú tuviste un hermano o una hermana y la persona es relativamente normal y saludable dentro de lo que se puede, tuviste un espacio donde pudiste empezar a aprender ciertas cosas. Yo lo agradezco, ¿ya? Yo agradezco haber crecido con un hermano. No sé si escuchará este capítulo, pero yo agradezco haber tenido un hermano. Mi hermano es 5 años mayor que yo. Agradezco haber peleado con él. Debo decir que yo era súper hincha pelota. Yo era este niño que yo iba y yo le pegaba cuando era niño. Ustedes me ven tranquila, pero yo hacía eso. Yo en el colegio me portaba súper bien, pero la casa chillaba por todos lados. Después uno entiende por qué hizo las cosas de esa forma. Pero bueno, la cosa es que, volviendo a esto del hermano, yo agradezco haber tenido esa instancia donde podía pelear con él. Punto 1, porque sabía que había cariño y de cierta forma esta persona no se iba a ir, ¿ya? Ahora es distinto, pues si uno es adulto, o sea, yo amo mucho a mi hermano, nos relacionamos, nos queremos y todo, y espero que no peleemos, ¿ya? Pero si llegamos a pelear, igual nosotros hemos conversado las cosas y de cierta forma, si pasara algo extremadamente grave, así como que yo tuviera que hacerle la cruz, de cierta forma él sabe que mi mentalidad es como, yo no me voy a juntar con gente que me hace daño, que me cae mal. Ok, ya, entonces si me tengo que ir a la punta del cerro, mire la punta del cerro, trataré de que no pase eso a la primera, pero es una posibilidad. Pero claro, cuando uno es niño y adolescente, de cierta forma, como que tú asumes que tu hermano no se va a ir, porque a no ser que esté en una situación distinta, de proceso de adopción y otro tipo de cosas, pero tú asumes que siempre va a estar ahí. El pinche loco siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí al lado tuyo. Ya, no voy a salir de tu vida, maldito.
Siempre voy a ser tu hermana chica. Entonces, agradezco haber tenido ese espacio porque de cierta forma, claro, ahí uno menos que sabía regularse, uno lloraba, uno chillaba, quizás le pegaba a mi hermano y le quitaba el juguete, no sé, mi hermano me decía, si no juegas fútbol no voy a jugar contigo, y yo ahí como tonta, ahí jugando en el arco, me llegaban los pelotazos, me salía la sangre y todo. Pero la cosa es, como digo, claro, sí iba a generar la pelea, pero esta persona no se iba a ir, el vínculo no se iba a disolver. Y de cierta forma, al final del día igual arreglábamos las cosas y seguíamos siendo hermanos, ¿ya? Y también las cosas que se podían dar a la hora de incluir una pelea, tampoco no eran cosas como para de real hacerle daño a un otro, ¿ya? Porque igual está eso de la hermandad y todo, al menos en mi caso, donde nos llevamos bien. Entonces, después yo empecé a mirar dentro de los modelos de pelea y todo eso que yo les digo, porque una cosa era más enfocada a las relaciones de pareja y todo, me empecé a dar cuenta de, oye, en verdad yo sí tengo modelos positivos, ¿ya? Donde de adulto, ya mucho más grande, hemos tenido situaciones pequeñas de diferencias de opinión y todo, y las hemos podido hablar y nos hemos enojado, pero después pasa. Y en el caso de las amistades, me daba cuenta que yo no peleaba tampoco con mis amistades, porque en general, mis amistades me caen, no digo en general, todas me caen bien, si no, no serían mis amistades, yo las quiero mucho, ¿ya? Pero las pocas veces, muy pocas veces que he tenido situaciones en las cuales he discutido, he tenido diferencias de opiniones, me he dado cuenta que ha aparecido esto que yo les decía como de preocupación o miedo a que se disuelva el vínculo. Porque de cierta forma en el caso de la amistad no está eso de sangre como a la familia, que sabemos en estos tiempos que la familia sea en sangre, puede que no estés ni ahí con tu familia de sangre y está bien, pero de cierta forma, como en mi caso, mi familia nuclear, mi papá y mi hermano, sí está eso que nos une la sangre y nos queremos mucho y todo, yo sí le doy esa connotación como de que sí tiene un cierto grado mayor de importancia. En mi caso, sé que para otras personas no. Entonces, en el caso de las amistades, sí, nos conocemos de toda la vida y un cariño y todo, pero de cierta forma no hay nada que nos une más que el compromiso activo de que queremos tener ese vínculo. Por lo tanto, estaba un poquito esa preocupación como de chuta y si la cuestión no funciona bien y todo. Y a la hora de tener esas situaciones, el hecho de haber tenido esas experiencias y darme cuenta de que sí se podía pelear, sí se podía tener diferencias de opiniones, como digo, fueron muy pequeñas, y que el vínculo no necesariamente se disolvía, y que al contrario, era una instancia donde, porque habían elementos que yo los voy a mencionar después, escucha activa, había asertividad, había un cuidado de que esas situaciones fueran algo para mejorar en el vínculo. Me enseñaron que sí se podía hacer eso, que eso no significaba que era algo malo, que era una instancia para crecer, que obviamente ojalá no andar teniendo ese tipo de situaciones, porque bueno, no le gusta estar en situaciones incómodas, pero que eran cosas llevaderas, y eso fue muy gratificante. Y después conocí a otras personas y otra persona o más personas del presente con quien ya en más temáticas, no pareja, pero formas de vincularme que tenía a nivel sexoafectivo, que también me han enseñado eso, como de sí se puede discutir, se puede pelear de una forma asertiva, no es el fin del mundo. Y ahí es donde yo creo que hay hartos elementos que influyen y que tienen que ver con que el vínculo sea seguro. Así tal cual, que el vínculo sea seguro. Vínculo seguro, entendiéndolo no porque haya algún tipo de etiqueta de formalidad o algo así, sino donde haya una responsabilidad respecto al otro, donde haya claridad en cuanto a límites, donde haya respeto, donde haya muchas cosas que hacen que un vínculo sea seguro, y que muchas veces en relaciones de pareja monógamas cerradas no hay, aunque suene loco, aunque suene crazy. Es verdad, hay relaciones de pareja que no se basan en un vínculo seguro, y yo he podido estar ahí y probablemente tú también has podido estar ahí, y ojalá no estés ahí. Ahora, de eso, así como no, para no explayarme tanto en eso, son cosas que sí se pueden trabajar en todo caso. No porque un vínculo en algún momento de tu vida no sea seguro significa que toda la vida va a ser así, ¿ok? Como para que no te asustes tampoco. Son cosas que se pueden trabajar individualmente y en el mejor de los casos con la otra persona. Por ahora las personas llegan al espacio de la terapia de pareja y muchas veces eso se trabaja y se logra generar un vínculo seguro, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa también? También me he encontrado, ese no ha sido mi caso, pero otras personas, me he encontrado con personas que en situaciones, por ejemplo, de peleas, han sido personas que consideran que no saben cómo gestionarse emocionalmente.
y por lo mismo también evitan esas situaciones o se consideran poco competentes a la hora de afrontar ese tipo de cosas. Entonces, llevando nuevamente lo que yo le estaba diciendo antes, es positivo hacerse la reflexión, tanto si tú estás en pareja como que no lo estás, de qué entiendes tú por pelea, qué serían esas cosas que para ti como persona sería probable que te lleven a una situación de ese estilo, cómo lo vivirías con una persona siendo y estando en pareja, lo has vivido antes o no, cómo lo has vivido, qué modelos tienen esas personas, son los mismos tipos de modelos o no que los tuyos, son cosas que la persona ha analizado o no, está dispuesta esta persona a analizarlo o no, pensando en que no todos tienen por qué tener la misma disposición de analizar cierto tipo de cosas. Ahora, también es verdad que de repente si hay gente que le plantea a la pareja, oye, ¿qué pasa? O sea, yo estas cosas las hablo y se las estoy contando así como súper directo, y en general cuando yo me vinculo con gente lo hablo así carepalo, sobre todo ya con tantos años de terapia, tantos años acompañando a gente haciendo terapia pareja, ahora también, que no me voy a quedar callada, no me voy a quedar callada. Entonces, si yo decido vincularme sexoafectivamente con alguien, una amistad o algo así, sorry, pero yo voy a llegar con las preguntas incómodas el día 1 para hacer un filtro inicial, ¿ya? Entonces, así como, ¿cuáles son tus traumas? No, nunca tanto. Pero, ¿cómo eres tú cuando peleas? ¿O qué experiencia has tenido cuando has peleado, por ejemplo, ¿ya? Porque eso a mí me da información y yo no quiero estar con gente que me haga daño. Y bueno, todos podemos terminar haciéndole daño a alguien, pero si podemos prevenir al menos un filtro básico, ojalá hacerlo. Te invito a hacerlo. Y ya se me fue la onda, no sé de qué estaba hablando. 5 minutes later. Bueno, se me fue la onda nomás. ¿Qué decir? Ah, sí, lo de regularse emocionalmente. No, nada que ver, pues ya le planteé las preguntas. Vamos a ver qué queda en este torpedo. Yo aquí trato de hablarle estas cosas de una forma relajada, pensando en que para hacer algo serio, fome, formal, ya para eso uno tiene otro tipo de instancia, pero así que ahora yo les voy a dar así como algunos tips. Siempre hay que saber que los tips no reemplazan una terapia individual, no reemplazan una terapia de pareja. Por favor, no escuchen los TikTok ni los Reels sin contexto. Infórmese, como dice la doctora Apolo. ¿Qué cosas debiésemos encontrar a la hora de estar en una situación donde hay peleas? En el mejor de los casos, una escucha activa. O sea, que la persona tú sientas que te está escuchando, que te está mirando a los ojos. Bueno, a no ser que te incomode que te miren al ojo, pero que te estén poniendo un cierto grado de atención, que la postura corporal tenga ese grado de exposición. O sea, porque si tú sientes que no te están escuchando, ¿qué sentido va a tener? Y es muy probable que el hecho de tú, por el lenguaje corporal de la otra persona, al ver que no te está poniendo atención, es muy probable que te genere alguna emocionalidad desagradable, que te incomode. O sea, si ya lo que tú quieres abordar en esa situación de discusión o de pelea es algo que te incomoda y te genera malestar, si además de eso le agregas que al ver a esta persona de esa forma, eso te genera más enojo, claramente eso no va a estar ayudando a poder conversar y resolver la situación y poder llegar a algo mucho más provechoso para la relación de pareja, si es que eso es lo que se quiere. Vamos a tener que va a ser importante la regulación emocional, y eso, como yo les digo, es algo que se puede trabajar dentro del espacio de la psicoterapia individual y también en el espacio de la terapia de pareja, porque nadie nace sabiendo cómo regularse emocionalmente. Y uno nunca termina de aprender tampoco acerca de eso, porque de cierta forma uno puede tener una forma a través de la cual está acostumbrado a regularse emocionalmente, y también podemos vernos enfrentados a situaciones nuevas que requieran mayor grado de regulación como tal. Y de esa forma, trabajando y en el mejor de los casos, como les digo, en estas situaciones hay una regulación emocional de ambas partes. En el mejor de los casos, eso va a evitar que hayan cierto tipo de reacciones explosivas, como la que yo les conté, que tenía una persona que gritaba y le pegaba cosas. Porque así evita hacerle daño a la otra persona, a su propia persona, y agregarle más tensión a la situación misma. También validarse, que en ese espacio en el cual se genera un cierto grado de discusión, de intercambio de punto de vista, hay una validación de te estoy escuchando, valido que ese sea tu punto de vista, independiente de que me cueste procesarlo, independiente de que a lo mejor es algo que yo no comparto con mi idea o que me cuesta entender, pero quizás más rato lo pueda entender o pueda hacer el esfuerzo de, ¿ya? Validar. Si yo siento que la otra persona no me está validando, es más probable que me genere un cierto grado de enojo, de rechazo, no me den ganas de seguir hablando o de ir más allá y de buscar más soluciones. O puede que sí,
pero haga que sea más desagradable e incómoda la situación. Entonces, así como la escucha activa, una autorregulación emocional, en el mejor de los casos de ambas partes, y una validación, también va a ser importante el de cierta forma ver la situación como algo que está haciendo en ese momento. ¿A qué me refiero con eso? Si bien hay personas que a las situaciones de discusión, de pelea, llevan cosas que no han abordado previamente, se han estado guardando y todo eso, lo ideal sería que a la hora de poder tener esos espacios de pelea, hacerlo respecto a la situación que se está generando y no atraer las cosas del pasado. Ahora, si eso se da, bueno, tendrá que ser acogido. Ahora, quizás más que no se traiga en el momento, la recomendación sería, si en alguna situación hay algo que tú consideres que es importante hablarlo, ojalá pronto encuentres el espacio para poder hablar acerca de eso, cosa de que evitar que a esa situación de conflicto, que puede que sea más o menos intensa dependiendo del tipo de tema que se está tocando y que puede ser difícil de abordar, se le agreguen más factores estresores o más cosas que puedan generar un cierto grado de malestar, en el mejor de los casos. Y bueno, yo también estoy viendo mi torpedo. Y no, esos van a ser solamente los tips. Entonces, la escucha activa, la mutua validación, una regulación emocional en el mejor de los casos de ambas partes, y también que se considere la situación como algo que está haciendo ahora, más que una acumulación de situaciones previas. Y si es que ese es el caso, que se traen cosas de las situaciones previas, en el mejor de los casos en próximas situaciones, que apenas hayan situaciones o elementos que generen un cierto grado de incomodidad, poder generar esos espacios de conversación para evitar justamente esas situaciones donde se llegue con todas esas cargas. No les voy a dar más tips porque ir más allá sería hilar más fino, porque tengo que trabajar en media hora y quiero descansar un poco. Y porque también estas cosas de los tips nunca son recetas al pie de la letra, ¿ya? Y eso tienen que grabárselo aquí bien grabado. Porque después las personas creen que con eso ya las cosas se solucionan y no siempre es así. O a veces sí, pero abordar, ya sea la escucha activa, que suena súper obvio, a veces es muy difícil para las personas. Entonces, como digo, caso a caso, pero tómelo como consideración si no lo han hecho y háganse estas preguntas que yo les planteo. Dicho esto, nos estaremos viendo entonces en un próximo capítulo. Siento que he estado físicamente muy activa. Que he hecho muchas cosas hoy día, entonces tengo energía que liberar para estar en la sesión en modo zen. Que después me da risa porque yo a la sesión toda seria así. Buenas tardes. Igual nos reímos a veces, pero en general yo soy una persona bastante seria. Trato de darle la cuota emocional, el clima emocional acorde a la situación. Pero eso, y ustedes saben que en este podcast aquí yo muestro más un poquito mi forma de ser. Así que eso, y les cuento chismes personales. Eso, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Cuídense mucho y adiós.